Muy bien. Pues bueno, pues vamos a continuar con el estudio, que ya queda poco. Como hemos tenido Semana Santa por medio y demás, voy a hacer una recapitulación muy breve de lo que hemos estado viendo. Y es un poco es el plan de Dios, ¿no? Revelado en la Biblia, pero visto a vista de pájaro, ¿no? Que también a veces es necesario verlo con esa perspectiva más general, ¿no? Para ver un poco ese hilo conductor en toda la Biblia, ¿no? Y comenzamos viendo el plan de Dios que tenía para la humanidad, ¿no? Que era reflejado en el huerto del Edén, viviendo una relación perfecta entre Dios, su creación, tanto el ser humano como con la naturaleza, ¿no? Y eso es lo que llamamos el patrón del reino de Dios, el modelo del reino de Dios que quería él para su creación. Pero en el capítulo 2 vimos cómo ese reino de Dios perfecto se perdió por el pecado de Adán y Eva y del ser humano. Y es ahí donde luego Dios empieza a ejecutar un plan, ¿no? Para restaurar ese reino de Dios perfecto y empieza con unas promesas y el pacto hecho con Abraham, que vimos en el capítulo 3. En él se le promete una tierra, se le promete una nación y se le promete que sería bendito él y todas las naciones, ¿no? Son unas promesas que apuntan a ese reino de Dios restaurado. Y vemos como muchas de esas promesas parece que empiezan a cumplirse. Vimos en el capítulo 4, llamado reino de Dios parcial, porque se cumple de una manera parcial. Y vimos como a lo largo del pueblo de Israel, de los reinados de David y Salomón, pareciera que se empezaba a cumplir esas promesas, pero de pronto vimos como esos pactos hechos a Abraham, hechos a Moisés, el pueblo empieza a incumplirlos, yéndose tras otros dioses, pecando, y Dios tiene que disciplinarlos, castigarlos y cumplir sus advertencias, ¿no? De ser expulsados de esa tierra prometida por naciones extranjeras, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que llamamos ese reino de Dios profetizado, Dios a través de sus profetas, vimos como Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas, apuntaban en esas profecías como que Dios nos había olvidado y seguía con su plan y fue revelado en su momento a su pueblo nuevas profecías y nuevas dimensiones de cómo sería ese reino de Dios restaurado y ya se hablaba de ese Mesías, de ese siervo que Dios instauraría del linaje de David para liderar, ¿no? Ese reino de Dios profetizado, ese reino de Dios perfecto. Y hoy vamos a ver el capítulo 6, el reino de Dios presente, que nos habla de esa primera venida de Jesucristo que empezó a cumplir muchas de esas profecías, promesas hechas por Dios en los años anteriores, ¿no? Y vemos, como decimos, que Jesús cumple, pero no solo cumple profecías que estaban hechas, sino consuma, ¿no? Porque decíamos como muchas historias, revelaciones que vemos en el Antiguo Testamento, no es que se cumplan literal, pero son hechos que apuntan a algo futuro que ocurrirá, ¿no? Por ejemplo, de la Pascua, ¿no? La Pascua no era una profecía en sí mismo, pero era un hecho que apuntaba a la Pascua hecha por Jesús con su sacrificio, ¿no? Siendo él el cordero que moriría para la salvación de los demás. Y así vimos otros eventos que en Jesús se culminan, ¿no? Muchos de esos eventos. Y vamos a comenzar los evangelios, ¿no? Que los evangelios en principio es esa transición en lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero como estamos viendo, la Biblia es un libro continuo, ¿no? En el que no es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son libros estancos que no se comunican, sino todo lo contrario. El Nuevo Testamento continúa la historia que se quedó no terminada en el Antiguo, ¿no? Y vamos a ver, y una pregunta que os lanzo, podéis seguir buscando ahí en las Biblias, ¿cómo comienzan los 4 evangelios? ¿Qué cosas veis que os llaman la atención de cómo comienzan y cómo eso nos enseña esa transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Podéis abrir los micrófonos y ir hablando. ¿Qué cosas os llama la atención de cómo comienza Mateo, por ejemplo? Empezamos por Mateo. ¿Cómo comienza Mateo? Venga, alguien que se ha decidido.
Comienza con una genealogía. La genealogía, ¿no? Sí, uno ve esa genealogía, no sé si os ha pasado en alguna ocasión, y al principio cuando ve la genealogía dice, qué rollo, ¿no? O sea, porque no se acaba mucha cosa de ahí, pero ¿qué vemos en esa genealogía que nos puede enseñar y ayuda a esa transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es justamente la relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la historia del pueblo de Israel y cómo Jesús está conectado con toda esa historia del pueblo. Efectivamente, ¿puedes leer, Jorge, Mateo 1:1, por ejemplo? El libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fijaros, ¿no? Eso es clave. Hijo de David, hijo de Abraham. O sea, ahí lo que nos quiere enseñar cómo esas promesas, ¿no? Hechas a Abraham, hechas a David. Vimos el pacto de Abraham y vimos también el pacto de David, ¿no? De que él nacería, pues, el Mesías, el Salvador, ese rey que su reino no tendría fin, ese rey eterno, en quien serían benditas todas las naciones. Y es por eso que Mateo quiere comenzar diciendo, es de este del que hablaban el Antiguo Testamento, es de este del que hablaba nuestro padre Abraham, es de este del que hablaban del hijo del linaje de David, ¿no? Y presentan a Jesús como ese que cumple todas esas profecías y esas promesas. Y luego tú mismo, Jorge, si te vas luego el mismo primer capítulo de Mateo, versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Vimos esa profecía, ¿no? De Isaías. Y luego, es curioso, vas leyendo Mateo y luego, bueno, no vamos a leer todos, ¿no? Pero en el capítulo 2, versículos 5 y 6, pues léelo tú también, Jorge, si quieres. Ellos le dijeron, ¿en Belén de Judá? Porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De nuevo, otra profecía cumplida. Y en ese mismo capítulo, si te vas a versículos 17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, que no quiso ser consolada porque perecieron. Sí, es la matanza de Herodes, ¿no? Uh-huh. Capítulo 3, versículo 3. Y ahí vamos a ver, ya terminar esta. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se habla de Juan el Bautista, ¿no? Uh-huh. Vemos Mateo cómo inicia con eso, con cómo Jesús cumple esas promesas, esas profecías del Antiguo Testamento, descendiente de Abraham, descendiente de David, y luego cómo otras profecías del Antiguo Testamento se van cumpliendo, ya sea en los eventos que están ocurriendo en ese momento con la venida de Jesús, en su persona, Juan el Bautista, acontecimientos como la matanza de Herodes. Y esta es la transición que nos hace el evangelista y Mateo, ¿no? Y ahora vamos con Lucas. ¿Cómo comienza Lucas? En los versículos 2 y 3 leemos esa profecía de Isaías que habla del que prepara su camino, ¿no? De Juan el Bautista. ¿Y vas a decir tú algo más también, Scott? No, es que el enfoque es Cristo Jesús y cómo cumple, pues sí, este link que se hace con las profecías, ¿no? Efectivamente. Lee tú, por ejemplo, Scott, Marcos 1, versículos 14 y 15 también. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es por eso que este capítulo se llama el reino de Dios presente, porque el reino de Dios se hace presente, se acerca, ¿no? Siendo ese reino de Dios, veremos más adelante cómo ese reino de Dios es Jesús, en este caso. Y Lucas también, ¿cómo comienza Lucas? Bueno, Lucas habla primero, ¿no?, del nacimiento de Juan el Bautista,
preparando un poco también lo que hemos visto, ¿no? Esas profecías que se cumplen en aquel que prepara el camino, y luego el nacimiento de Jesús, como también pues se cumplen muchas de las profecías. Y Juan va aún más atrás, ¿no? Juan nos habla de cómo ya Jesús estaba en el principio, ¿no? de la creación. Y es ahí como los evangelios nos muestran de que la Biblia no está compartimentada, no son libros individuales, sino que todo está conectado, y nos enseña cómo el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues estos son los pasajes que hemos ido leyendo. Mira, en Lucas está algunas profecías que nos hablan, bueno, profecías o afirmaciones, ¿no? Aquí en Lucas 1, 31 al 33, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está claramente cumpliéndose ese pacto, esa profecía dada de Dios a David, en ese pacto de David que estuvimos viendo. Y también el primer capítulo de Lucas, como dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano y de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, ¿no? Vemos cómo Dios nos olvida de esos pactos que hizo con Abraham, con David, y que empiezan a cumplirse con la persona, con la primera venida, y más adelante los propios evangelios, ¿no? Como todo esto que estamos viendo, de cómo el Antiguo Testamento nos habla también mucho de Jesús, y eso lo corrobora el propio Jesús. No es que nosotros intentemos especular, pues mira, aquí habla de Jesús. No, el propio Jesús nos muestra que el Antiguo Testamento ya hablaba de él. Dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y está claro que Jesús, cuando se refiere a las Escrituras, en ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, se refiere a todo lo escrito en el Antiguo Testamento, que todas ellas dan testimonio del propio Jesús. ¿Alguna cuestión, pregunta, comentario que queréis hacer de todo esto, este inicio que hemos visto? Jorge, Luis Felipe, lo siento. Solamente comento que a mí me gusta el nombre del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se marca un antes y un después. Y el enfoque en los primeros capítulos de los 4 evangelios pone muy claro que este Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios en la carne, aquí en la tierra, pues Él se marcó esta culminación de las profecías del Antiguo, dándonos lugar y paso al Nuevo, que es el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento de su vida y sus obras. Efectivamente. Él es la bisagra, ¿no? Por decirlo así. Muy bien. Y vamos a ver cómo, si recordáis, definíamos el reino de Dios, o los componentes de ese reino de Dios estaban compuestos por el pueblo de Dios, que vivían en el lugar de Dios, con la presencia de Dios en ese lugar, y bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y vamos a ver cómo en esta etapa de revelación progresiva que venimos diciendo, ¿no? Ese reino de Dios se hizo presente en la tierra, en la propia persona de Jesús. Vimos cómo, pues, en ese patrón del reino de Dios, el pueblo de Dios estaba formado por Eva y Adán, o Adán y Eva, y luego estuvo formado por la nación de Israel, ¿no? Ese era el pueblo de Dios en ese momento. Pero vimos cómo tanto Adán y Eva fallaron, e Israel en su comisión, en su pacto, en su obediencia a Dios, pues también fallaron.
pero ahora Jesús se hace ese representante del pueblo de Dios que cumple perfectamente toda la ley, toda la obediencia posible y nos da el modelo de vida que debería tener el pueblo de Dios. Y un hecho muy ejemplarizante de esto es el pasaje de la tentación de Jesús, ¿no? De cuando Satanás intenta tentarlo. Y vamos a leer, María Ángeles, ¿podrías leer tú Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13? Y le llevó a Jerusalén y le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden. Y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Del 1 al 13. Sí. ¿Ya? Sí. Ah, qué rápido. Del 1. Es que he leído del 9 al 13. Ah, bueno. Venga, lo vamos a ver, lo dejamos así, como Sí. Lo conocemos, ¿no? El pináculo fue una de las tentaciones, pero le hizo otras tentaciones, ¿no? Sí, he leído la última. De adorarlo, de comer, de convertir la piedra en pan, etcétera, ¿no? En un momento, fijaros, ¿no? Y esto tiene mucho paralelismo, primero, con la tentación que tuvo Adán y Eva y con la tentación que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Justo antes de Lucas 4, en Lucas 3, Lucas nos da la genealogía, y es curioso que en esta genealogía enlaza a Jesús también con Adán. No lo hace la de Mateo, que se queda en Abraham, pero aquí Lucas llega hasta enlazar con el propio Adán. Y es curioso que Adán y Eva fracasaron en esa tentación teniéndolo todo. Era un paraíso. Disponían de todo. Estaban de lujo, ¿no? En cambio fallaron. Y aquí tenemos a Jesús en un desierto en el que lleva 40 días sin comer, en el que Marcos nos apunta además que estaba rodeado de fieras, y en esas condiciones Jesús venció a la tentación, venció a Satanás. Lo que no pudo hacer Adán, sí lo consiguió Jesús, representando a ese verdadero pueblo de Dios que fue capaz de triunfar donde Adán fracasó. Y el pueblo de Israel hizo lo mismo, ¿no? En el desierto, cuando tentó a Dios tantas veces con sus quejas, y culminando cuando no quiso entrar en la tierra prometida, al menos esa primera generación, por miedo a no derrotar a ese pueblo que estaba en ese momento en la tierra. Y Jesús, ya lo vimos, la palabra de Dios ya lo vimos como asemeja y a veces utiliza como sinónimo a Israel y al propio Jesús, ¿no? Y lo vemos en Oseas 11.1, que una profecía que luego queda replicada en Mateo 2.15, en el que habla de Israel igual que habla de Jesús, ¿no? A mi hijo llamé de Egipto, y es eso que nos habla de esa representación de Jesús representando a toda la nación de Israel, y luego, como veremos, también a todo el pueblo de Dios que hemos creído en él. Y en Romanos 5.15, que quizás sea más conocido aún, de cómo esa diferencia, ese contraste entre Adán y Jesús. Antonio, ¿podrías leer tú Romanos 5, del versículo 15 al 19? Sí. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así es. Entendemos por los pasajes anteriores que de aquel que desobedeció es Adán, ¿no? Por los versículos antes del versículo 15. Y ese que obedeció plenamente y por el cual somos salvados, pues es Jesucristo, ¿no? A veces nos puede costar entender, ¿no? Nos cuesta o podemos decir, joa, ¿por qué por la culpa de Adán, ¿no? Ahora tenemos que pagar nosotros las consecuencias, aunque luego nosotros también caemos en pecado, ¿no? Pero bueno, todo esto luego empezó Adán, es la culpa. Eso nos puede dar rabia, nos puede, ¿no? Pero qué curioso, no nos enfadamos y no decimos nada cuando por la obediencia de uno cosechamos salvación, ¿no? Ahí tampoco tenemos podemos decir, no tenemos mérito en lo que hizo Jesús, pero Él lo hizo y nosotros obtenemos la bendición de eso que hizo Jesús. Tanto su vida perfecta, su sacrificio en la cruz y su resurrección, ¿no? Y es por Él que es el verdadero Adán, es el Adán postrero, el segundo Adán, ese que representa al pueblo de Dios, por el cual ahora sí que tenemos pues restaurada esa relación con Dios, ¿no? Y lo que decíamos de Israel también leí, curioso, ¿no? Las casualidades no existen para Dios, y eso de que Jesús escogiera justamente 12 discípulos nos habla de cómo Él era el Israel, ¿no? Que elegía, igual que esas 12 tribus de Israel, ahora Él, representando a la nación de Israel, elegía a 12 discípulos que podrían representar, ¿no? Esas 12. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la Versículo 14, versículo 14. Ah, solo el 14, perdón. 14. Nada, no pasa nada. Estoy aquí emocionada, vamos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Perfecto. Ese habitó entre nosotros, los que entienden de griego, yo no entiendo griego, ¿no? Pero es la palabra tabernáculo, como que hizo tabernáculo entre nosotros, ¿no? Y estuvimos viendo cómo en el Antiguo Testamento ese lugar de Dios donde se manifestaba la presencia de Dios, primero en el huerto de Edén, pues estaba todo inundado de la presencia de Dios, pero luego con Moisés pues se erigió un tabernáculo, ¿no? Y esta palabra que utiliza el apóstol Juan en su evangelio es esa palabra de tabernáculo, ¿no? Y es el símil como Jesús es el tabernáculo de Dios entre la humanidad cuando Él vino, ¿no? En Él es donde reside esa presencia de Dios que en tiempos antiguos estaban dentro del tabernáculo. Y ocurre algo similar con el templo, ¿no? Después del tabernáculo pues se hizo el templo, que era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y vamos a leer tú misma, Angélica, también, el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 2, de los versículos 18 al 21. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí está. Él hace, ¿no? Se refiere a su cuerpo como ese nuevo templo, de nuevo, ¿no? La presencia de Dios ahora mismo residía en el propio Jesús, y eso nos lo enseña también Jesús cuando tiene ese encuentro con la mujer samaritana. En el propio Evangelio de Juan
en el capítulo 4, ¿no? Cuando dice que vosotros adoráis en ese monte, pero llegará el momento en el que ni en ese monte ni aquí será necesario un lugar, ¿no? Físico para adorar. Sabemos que pues, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y la única manera que podemos adorar es a través de Jesucristo. Entonces, Él se erige, Jesús, como ese lugar donde Dios reside. Es que Él era Dios, ¿no? Y luego, como tercer elemento de este reino de Dios presente, el gobierno y la bendición de Dios. Estuvimos hablando hace también en otras clases sobre ese nuevo pacto, ¿no? Que estaba profetizado en Jeremías, también en Ezequiel, en el que un pacto que sería diferente, ¿no? Del antiguo pacto donde Israel fracasó. Y vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 15. Alejandro, ¿podrías leerlo tú? Hebreos 9, 15. Sí, ya, dame un segundo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A veces ese nuevo pacto, ¿no? Y bueno, en Hebreos podéis leer mucho más acerca de ese nuevo pacto, cómo ese nuevo pacto es superior, ¿no? Al anterior pacto, refiriéndose al pacto hecho con Moisés, y es Jesús, nuestro mediador. Estuvimos viendo pues, a lo largo de nuestro estudio pues, el pacto con Abraham, cómo se extiende con el pacto de Moisés, cómo se añade luego con el pacto de David, aunque aquí cuando hablan del antiguo pacto y el nuevo pacto, pues se suelen referir al pacto con Moisés, con las leyes que existían, que formaban parte de ese pacto de Moisés, y este nuevo pacto en el que es Jesús nuestro mediador, ¿no? Y es por ese gobierno, porque nos va a ver, esa forma de gobierno de Dios se va a instaurar a través de ese nuevo pacto y con todas sus implicaciones a través de Jesús. Podemos, si queréis, recordamos un poco lo que decía ese Jeremías de ese nuevo pacto. Antonio, ¿podrías leer tú Jeremías capítulo 31? Versículo del 31 al 37. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Hasta dónde? Desde el 37. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así dice Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Pues ahí nos habla, ¿no? de ese nuevo pacto profetizado en ese momento por Jeremías y también por Ezequiel, pero que llega a hacerse presente y se instaura a través de Jesucristo como nuestro mediador, ¿no? Y también vemos como en el Antiguo Testamento, en esos pactos antiguos, Dios
manifestaba su presencia, su gobierno, a través de profetas, de reyes, de sacerdotes. Pero ahora en este reino de Dios presente, a través de Jesucristo, Jesucristo encarna esos tres papeles. Jesucristo es rey del linaje de David, es profeta mayor que todos los demás y es sacerdote, en este caso, como dice Hebreos, por el orden del Melquisedec y no de Aarón, como estaba instaurado en el pacto mosaico, ¿no? Y es un sacerdote, un rey y un profeta superior a todos los que le precedieron, ¿no? Por eso ese pacto es un pacto superior. Y también, dentro de este reino de Dios, Jesús es la fuente de bendición para todas las naciones. Giselle, ¿podrías leer Gálatas capítulo 3? Vale. Versículos 13 y 14 y luego 28 y 29. Estos pasajes son muy importantes en cómo nosotros, los no nacidos étnicamente de Israel, vamos a formar parte de ese nuevo pacto y de todas esas bendiciones prometidas a Israel en un primer momento, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Fijaros, es muy rico, ¿no?, lo que dicen en estos versículos, tanto el 13 y el 14 como el 28 y el 29. Esa maldición por no cumplir la ley, que merece el que no cumple la ley, la asumió Jesucristo. Él asumió esa maldición y por ello fue a morir como un maldito en la cruz. Y para que fuéramos también los gentiles, fuéramos herederos de esas promesas hechas a Abraham, es a través de Jesucristo. Nuestra unión con Jesucristo nos hace formar parte de esa herencia. Es Jesús el único que puede heredar esas promesas porque es el único que llega a cumplir toda la ley y toda la obediencia a Dios, y al cumplirlo Jesús y unirnos nosotros a Él, nosotros nos hacemos también como beneficiarios, ¿no?, de esas promesas, aunque no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Una ilustración podría ser, para los que somos un poco del Madrid, que ayer el Madrid ganó al Barcelona, ¿no? Podríamos decir que el Real Madrid ganó por el gol de Benzema ayer, ¿no?, al Barcelona. Y fue él el que metió el gol, fue él el que dio la victoria. Pero todo el Real Madrid, todos los aficionados del Real Madrid se hacen como beneficiarios y bendecidos, por de una palabra, de esa victoria, aunque realmente fue uno el que metió el gol, pero ese gol trajo beneficio a todos los que se unían a ese equipo. Es así como ocurre con Jesús. Jesús fue, perdóname la expresión, el que metió ese gol, pero dio la victoria a todos los que se unen a él, ¿no? No quiero restar importancia con este ejemplo, entenderme, ¿no? Es un poco para entenderlo. Muy bien. Pues, ¿algún comentario que queráis hacer de todo esto que hemos visto? Muy bien. Pues esto es un resumen, ¿no?, de lo que llevamos. De toda esa revelación del reino de Dios a lo largo de toda la Escritura. Y ahora llega ese Jesucristo instaurando, trayendo a la tierra ese reino de Dios, pero vemos que todavía no en su plenitud, porque todavía sigue habiendo injusticia, sigue habiendo dolor, sigue habiendo enfermedad. Todavía no se cumple ese reino de Dios profetizado por los profetas, donde habrá una restauración perfecta, donde se acabará
el sufrimiento y la injusticia. Todo ello ocurriría con la segunda venida, ¿no? Los profetas, cuando profetizaban, ellos no distinguían entre una primera y una segunda venida de Jesucristo. Fue con la revelación posterior dada a través de Jesucristo que llegamos a comprender esa diferencia, ¿no?, entre su primera venida y lo que implicaría su primera venida, y luego cuando venga su segunda venida, revelada totalmente a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis.